Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a miércoles 11 de octubre y hoy toca ver Bankinter, BBVA, Santander, IAG, que está haciendo una estructura que no me gusta un pelo, pero hay que comentarla. Faes Pharma, que está haciendo cosas increíbles y muchas noticias. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando con ella. Y además vamos a ver otras dos acciones que nos piden los miembros del canal. Como son Leclerc, que nos la pide, lo tengo aquí apuntado, nuestro amigo My Spanish Teacher. Y también vamos a ver iLiquid, que nos lo pide nuestro amigo Francisco Cobra Bo. Bueno, pues aquí hay un problemilla. Nos pide nuestro amigo Francisco. Te quería preguntar por dos valores de la bolsa americana que hace tiempo estoy interesado y no me atrevo a entrar. Se trata de Air Liquid y Dow Chemical. Bueno, pues nos hemos quedado con Air Liquid. Mañana veremos Dow Chemical. El problema es que Air Liquid, bueno, yo no, en la bolsa americana no lo encuentro. Está en la europea. No sé si hay un problema aquí, no sé si te has equivocado tú, me he equivocado yo, no soy capaz de verla. Bueno, si me estoy equivocando de empresa, me lo comentas y lo volvemos a ver, la que te apetezca. Si no, pues también coméntamelo y resolvemos esta duda. Bueno, pues si has llegado hasta aquí y eres nuevo en el canal, ya sabes, suscríbete, activa la campanita y si te gusta este tipo de vídeos, con un like es más que suficiente. O como han hecho estos dos compañeros, si quieres ser miembro del canal, tener derecho a peticiones, a vídeos fundamentales, vídeos personalizados, con también vídeos de enseñanza, vamos a ir tutoriales, bueno, pues esta es la oportunidad. Tienes aquí abajo, a la mano izquierda, un botoncito que pone unirme y te puedes hacer miembro del canal. Por cierto, ya voy a limitarlo, quedan muy poquitas plazas porque la verdad es que ya somos demasiados en el canal. Así que aprovechar las últimas oportunidades. Bueno, vamos a empezar ya con Bankinter, donde es un banco que se estaba comportando muy pero que muy bien, ha tenido muchas dificultades, no por culpa suya, por los fundamentales, ni muchísimo menos, han mejorado muchísimo, sino por la coyuntura exterior, sobre todo en esta zona de aquí y esta zona de aquí. Y ahora le está costando un mundo recuperar. Por lo menos la línea verde de tendencia en el muy corto plazo lo ha mantenido muy bien, exceptuando el lunes, que ha tenido un apuñalamiento que se llama en el técnico apuñalar esta zona de soporte. Bueno, ha recuperado bastante bien y hoy vuelve a lamer otra vez el canal alcista de muy larga duración, casi 3 años de canal alcista, es una auténtica maravilla. Esperemos que vaya a buscar otra vez el 100%, que estaría en 6,67, zona de alta resistencia, porque tenemos, bueno, pues un Fibonacci por ahí, también tenemos el inicio de un gap, fijaros este gap bajista que tenemos aquí, que por cierto, no sé por qué no lo tengo apuntado, vamos a intentar hacerlo. Lo vamos a apuntar aquí, como veis cierra en este punto de aquí la bolsa. Ahí, espera, que ahora tengo que resetear el gráfico, si no, no me lo va a pintar. Ahí está. Vamos a hacer una pequeña aproximación. Aquí tenemos donde abre el mercado al día siguiente, donde cierra el mercado el día anterior, es decir, esta zona y esta zona aproximadamente. Bueno, pues esa zona que coincide muy bien con el 100% del impulso anterior, que además también coincide con el 100% del Fibonacci, va a ser una zona de alta resistencia. Ya sabéis que los gap, tanto para bajar para subir, bueno, pues esta zona de aquí va a ser una pequeña zona de resistencia y si lo atraviesa, la siguiente nivel también va a ser una zona de resistencia. Está entre los 6,66 y los 6,76 aproximadamente. Y a partir de ahí, pues ya veremos. Todo esto, si los fundamentales del tercer trimestre lo confirman, esperemos que sí, se estaba comportando muy bien hasta ahora, esperemos que continúe por la buena senda. Vamos con el BBVA, por ahora la estructura sigue siendo exactamente la misma, decíamos en aquel entonces que esta zona de línea verde, una zona de resistencia muy interesante desde hace muchísimos años, muchos años, 7,50, iba a ser dura de pelar y sin embargo, bueno, pues le ha costado bastante luchar con ella. Fijaros cómo atraviesa aquí, estamos hablando de marzo de este año, del 2023, luego intenta una vez más aquí, se queda un poco lejos, aquí ya la toca y vuelve otra vez a retroceder, la vuelve a tocar aquí en septiembre de este año, la apuñala un par de veces, bueno, pues hace 2 semanas la atravesó como si fuese mantequilla y ahora, bueno, pues tiene cierta resistencia, cierto rechazo en la zona de los 7,80 euros. ¿Por qué? Porque son precios muy elevados para el BVA. No me voy a cansar de decirlo, aunque hay mucha gente que me lleva a la contraria. BVA es un banco muy bueno, pero no lo podemos comprar a cualquier precio, como cualquier otra acción. Como cualquier otra acción. A estos precios no merece la pena.
Sí, ya sé que a lo mejor tienes que esperar un año y medio para poder volver a comprarlos por debajo de 4 euros o por debajo de 4,50 euros. Lo sé, pero no te merece la pena comprarlo ahora o cuando toque los 8,10 euros porque te puedes tirar como un lustro tranquilamente en pérdidas. Por mucho dividendo que entregue, por mucha recompra de acciones y por muchas historias que haya detrás. Y lo vuelvo a repetir, es muy buen banco, muy buena empresa, pero no a cualquier precio. Así que bueno, lo que proponíamos, esta zona de aquí era muy interesante, la ha cortado, ha vuelto a hacer un throwback a la parte inferior de esta línea de resistencia, ahora en teoría soporte, y el siguiente nivel lógico es este de aquí, que es muy peculiar porque coincide con la altura de la ruptura de la triangulación simétrica. Acordaos que yo siempre tomo desde el toque máximo hasta el inferior, pero no tomo toda la altura, sino las alturas correspondientes a los dos toques, así que hay que tenerlos siempre en cuenta esos datos. Fijaros qué bonito con esta ruptura que comentábamos el lunes, por cierto, ¿no? Cuando hay una triangulación simétrica de ruptura, siempre hay una falsa ruptura por la parte, bueno, siempre, entre comillas, ¿no? Ya me entendéis. Casi siempre hay una ruptura falsa por la parte inferior y luego vuelve otra vez a romper para arriba. Esto es para comprar a pillado, para pillar a más gente, ¿vale? Por el camino. Aquí le empiezas a saltar todos los stop, compran todas las acciones que quieren. Fijaros en el volumen de split, de salto de señal. Este volumen es muy curioso. Vende muchísima gente asustada, compran a mansalva y luego ya lo llevan donde quieren. ¿Dónde es el punto óptimo? Bueno, pues los 8,11 euros, 8,12, 8,10, más o menos ese gap, ¿vale? Entre 8,12 y 8,10. ¿Por qué es muy interesante? Porque además coincide con el 161,8 de Fibonacci de todo el impulso anterior. Un nivel muy alto para cualquier acción, ¿eh? Muy, muy alto. Fijaros de lo que estamos hablando, ¿eh? Pasa que este Fibonacci está modificado por culpa de los dividendos, pero ya coincidía en esos niveles. Estamos hablando de los 8,12 euros, 8,10 euros. Muy, pero que muy interesante BBVA si llega a esta zona. Me preguntan algunos que qué tengo que hacer, sobre todo los dos, el último miembro, perdón, el miembro Spanish Teacher me pregunta que qué tiene que hacer con esta acción. Yo no soy quien para deciros lo que tenéis que hacer con vuestro dinero. Yo no estoy aquí en este mundo para deciros a vosotros qué es lo que tenéis que hacer. Os estoy enseñando mi forma de pensar y de cómo actuar en bolsa. Cómo actuar. Yo no te puedo decir si vendes o compras, me da igual. Es tu dinero y tienes que ser tú el responsable. Yo te digo lo que yo haría. Que no tienes por qué copiarme porque no tienes por qué opinar como yo. Yo lo que haría en esta situación es vender como mínimo el 50% de la posición. ¿Cuándo? Pues la posición que haya comprado más o menos en esta zona de aquí, es decir, cuando hayamos comprado en niveles lógicos, que en esta zona de aquí, hay que modificar todo el Fibonacci por culpa de los dividendos, hubiese sido en la zona de los 3,80 euros, bueno, por debajo de los 4 euros hasta los 3,80 euros aproximadamente. Bueno, pues ahí merece la pena vender porque llevamos más de un 100% de beneficio, por lo menos la mitad, como mínimo la mitad, y luego a ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa. Pero eso es lo que yo haría, cada uno que haga lo que le dé la gana. Santander no está exactamente en la misma disposición que el BBVA, por supuesto, porque no tiene ni siquiera los mismos fundamentales, pero sí está haciendo algo muy parecido. Ha hecho una falsa ruptura por la parte inferior de esta triangulación de base plana, donde, bueno, pues tampoco ha tenido muchísimo volumen, con lo cual no estamos hablando exactamente de la misma situación ni de broma. Ruptura, throwback, intento de escalada y a partir de aquí empiezan las debilidades. Está marcando pues ciertas debilidades. No solo no es capaz de seguir escalando posiciones, sino que esta resistencia de esta falsa ruptura por la parte superior de la triangulación en precios de 3,66 euros aproximadamente, ha llegado a un punto de 3,69 euros, le está costando muchísimo superarlo y eso son ciertas debilidades. También es cierto que las medias todavía no se han cortado la baja ni muchísimo menos y están apuntando hacia arriba, con lo cual quiere decir que esto puede ser una zona de relajación de indicadores, porque como vemos el MAC ya está muy cerquita del cero, incluso ha cortado un poquito por abajo, pero volvemos a estar con el MAC 0. Posiblemente sea una zona para coger un poquito de fuerza y de impulso y llevarla hacia donde están los dos niveles lógicos de la ruptura de esta triangulación, es decir, estaríamos hablando en torno a los 4,06 euros aproximadamente, que además también coincide con el 138,2 de Fibonacci. Precios muy lógicos, pero también, como les voy a precios muy elevados para el Santander, teniendo en cuenta que no es la misma situación que en el BBVA. Ojalá, esto es muy muy interesante.
IAG, como comentamos ya hace unas cuantas semanas, IAG ha empeorado bastante su técnico, por en ningún modo teníamos que haber perdido la zona de 1,75 € aproximadamente, 1,74 €, porque eso empeoraba muchísimo el gráfico. Ha sido bajar de esa zona, bueno, remontada en 3 velas consecutivas, sin ningún atisbo de un volumen brutal, ni muchísimo menos, y luego otra vez caídas. Ya estamos viendo como en la media de 20 sesiones, la más rápida ha cortado a la baja la de 200, la de 50, la segunda más rápida, ha cortado ya la de 100, y todo indica que va a haber un corte a la baja de todas las medias, indicando bajadas lógicas hasta 1,51, que es donde se paró el precio la última vez. Da igual lo que haga, si no remonta desde esta posición y se va a 1,51, el gráfico empeora considerablemente. Si además esta situación se mantiene en el tiempo, lo que estamos viendo aquí es una zona abovedada, algo que no deberíamos ver. Por eso decía que era muy importante respetar la zona de 1,74 €, 1,75 €, porque se activa esta bóveda, esta forma abovedada, que siempre es una muy mala señal, porque normalmente acaba, en la inmensa mayoría de los casos, perdiéndolo todo, incluso llegando a niveles del 23,6 de Fibonacci, es decir, 1,27 €. Y en algunas ocasiones, si los fundamentales se empeorasen, se perdería el 100% del impulso. Fijaros, es volver otra vez a la casilla de salida en la zona de 1,07 €. Una auténtica locura para IAG. ¿Qué es lo único que le puede salvar a IAG? Bueno, pues los fundamentales. Vamos a ver cómo se presenta el tercer trimestre, si los datos son buenos, pero es que todavía queda bastante. Yo por lo menos las fechas que maneja aquí en TradingView estamos viendo, bueno, pues en la zona... Uy, no, esto es de resumen anual, ni siquiera me lo pinta. Pero será en esta zona de aquí, estaríamos hablando para principios de noviembre. Todavía queda un ratito hasta ver esos fundamentales. Así que hay que esperar con IAG. Pero seguramente se podría ver puntualmente y ocasionalmente la zona del 1,51 €. Porque estadísticamente, cuando vemos esta forma donde se parte hacia abajo, bueno, pues se va a visitar el soporte más importante que tenemos, que ahora mismo es el 1,51. A una resistencia muy potente, perdón, en el pasado una resistencia muy potente, ahora soporte muy potente, ya testeado, y encima nos tapa unos cuantos gaps que hay por el camino. Esperemos que no deje muchos más gaps, pues ya sabéis lo que pasan con IAG y los gaps. Así que atentos a la jugada de IAG, podría ser una oportunidad muy interesante. Pero para eso se tiene que alinear los astros y tener unos buenos fundamentales en el tercer trimestre, que es lo más interesante de todo esto. Esperemos que hayan tenido un muy buen verano y que los ingresos hayan subido. Lógicamente, lo que estamos viendo aquí en IAG tiene mucho que ver con la subida del petróleo. La subida que ha acumulado ya del petróleo era brutal. Si aún encima ahora, por culpa de lo que estamos viendo, por culpa de Hamas y Hezbollah y seguro, y entre comillas, posiblemente Irán, podemos estar viendo una subida del petróleo histórica que no nos beneficia en nada y que aceleraría lo que estamos hablando del escenario del 2024. Acordaros que el precio del petróleo, como se dispare con este tipo de tipos de interés, lo que va siendo la ralentización de la economía a nivel mundial va a ser históricamente dura, muy, muy dura. Ojo a este dato, es muy, muy, muy importante. Faes Farma me tiene con la boca abierta. Sin ninguna mala noticia, que yo sepa, que yo me haya enterado, con la recompra de acciones totalmente activada, a punto de finalizar, por cierto, no es que estén empezando. Resulta que nos deja 3 velas consecutivas rojas, rompe el soporte de muy larga duración, algo que, bueno, no sé cómo decirlo, pero históricamente esto no lo había hecho nunca, y luego presenta un throwback con una resistencia brutal a estos precios. Estamos hablando de 3,10 €. 3,10 €, una empresa muy poco endeudada, con mucho dinero en caja, totalmente saneada, con unos resultados muy estables año a año, con un crecimiento del 3,5% anual, con un buen dividendo. Yo estoy alucinando. He visto empresas peores comportarse muchísimo mejor que lo que acaba de pasar. Y sobre todo lo que me tiene mosqueado son estas 3 velas consecutivas con un rechazo brutal a la subida. Increíble. ¿Tendrá algo que ver con la recompra de acciones? Pues posiblemente, no lo sé, pero esto significa, bueno, pues un rechazo a la subida, una falta de interés enorme a una acción que está muy, pero que muy bien. Increíble, no me lo hubiese esperado nunca de Faes Farma. Mira que llevo hablando bien de ella
unos cuantos meses desde que nos lo pidió un suscriptor, más o menos esta zona de aquí, estaba en torno a 3,30 € aproximadamente, y aconsejábamos a aquel suscriptor no comprar en esa zona, sino acercarse más a la zona de los 3,11 €, que después de la ampliación de capital para hacer ese pago del dividendo en forma de acciones, la propia empresa no tenía las acciones suficientes, tuvo que hacer una pequeña ampliación de capital del 4%, no llegó al 4%, y por lo tanto el precio de la acción bajó hasta precios de 3,01 €, 0,4, una cosa así fue la bajada de la acción. Bueno, pues llegaron a verse esos precios de la acción en ese momento. Una cosa muy muy extraña. Esperemos que sea causa y efecto de las recuperaciones y vuelva otra vez a los rediles, que es donde tiene que estar, porque esto de aquí es muy muy preocupante por una acción que no se lo merece, no tiene malas noticias y tiene unos muy buenos fundamentales. Bueno, pues ahora vamos con las dos que nos han pedido los suscriptores, perdón, los miembros del canal, donde dice: buenas Miguel, compré Klépierre en octubre a 17,50 y está llegando a zona de resistencia. He cobrado dividendos, pero creo que tiene mucha deuda y el mismo varía mucho. Solo intento aprender de ti. ¿Debería ir pensando en venderlas ya? Gracias. Bueno, pues como os decía, yo no soy quien para deciros cuándo tenéis que comprar y cuándo tenéis que vender, ni muchísimo menos. Lo único que puedo dar es mi opinión sobre la situación de las empresas. Bueno, Klépierre, solo hay que ver el gráfico para ver que es una empresa que, bueno, pues que la ha pasado, ha tenido momentos mejores, ha tenido estas coyunturas con las que hablaba de IAG, lo que pasa es que esto es una bóveda de muy larga duración, donde, bueno, pues como veis, te puede aburrir, veis aquí la bóveda, y se iba acelerando ya en el 2019, cuando llega lo peor de la pandemia, y bueno, pues esta situación se iba a acelerar. Esto de aquí seguramente no hubiese bajado tantísimo, que el precio se hubiera quedado en estos mínimos de aquí, es decir, más o menos en esta acción. Cuando pasa toda la pandemia, vuelve a esos precios, ¿veis? En torno a 18,46 € aproximadamente, ¿vale? Que es donde hubiese terminado la bóveda, aproximadamente, ¿eh? A partir de ahí, bueno, pues rebote. Nuestro compañero compra en 17,50, unos precios muy pero que muy buenos. Tampoco son los mejores, por supuesto, porque nadie compra los mejores precios, pero 17,50 € no está mal. Estamos hablando de comprar por encima aproximadamente del 38,2 de Fibonacci, comprar un poquito por encima, entre el 38,2 y el 50 aproximadamente. No está nada mal. Además, por el camino, bueno, pues ha llevado un dividendo de 1 €, otro dividendo... Bueno, no, perdón, que nos dice que ha comprado en octubre. Lo que no me dice en octubre, supongo que será en octubre del 2022, supongo, ¿eh? Y en esta zona, cuando toca el 38 de Fibonacci, sí que he comprado en esta zona y se ha llevado estos dos dividendos, es decir, aproximadamente 1,75 € netos, lo cual no está nada mal. Ahora, ha cobrado, aparte de cobrar 1,75 €, bueno, pues se ha visto que la acción la tiene aproximadamente unos 4 €, entre 4 y 5 € por encima del valor de compra. No está nada mal. Klépierre, viendo el gráfico, solo el gráfico, ¿está en disposición de vender nuestro amigo? Bueno, estamos por encima del 61,8 de Fibonacci, más o menos a mitad de camino del 100%. Las medias, tenemos una apertura simétrica, donde, bueno, pues la media de 20 sesiones ha corregido bastante, el precio de la acción se ha quedado por debajo de la media de 200 sesiones, y como ver, la media de 20 sesiones ha bajado de 50 y la de 100. Es posible que bese, si se mantiene el precio así, que bese la de 200, y por qué no, puede haber una remontada exactamente como pasó en esta zona de aquí, ¿no? Llegar aquí y volver a remontar. Está haciendo mínimos crecientes y máximos crecientes desde más o menos el punto de compra de nuestro miembro del canal. Con lo cual, por ahora no podemos decir que tenga una mala situación técnica, todo lo contrario, es bastante probable que con el paso de los trimestres, si no hay ninguna mala noticia o no hay empeoramiento de los fundamentales, por supuesto que sí, es bastante probable que ataque la zona de los 26,5 €, que es más o menos donde tiene el 100% de Fibonacci, aproximadamente 26,6, 26,5. Tampoco es momento de salirse ahora con miedo, ¿eh? Todo depende de muchas situaciones, ¿vale? De los fundamentales, noticias, situación mundial y demás. Si nos vamos a los fundamentales, que para eso tengo que resetear el gráfico una vez más. Vamos allá. Bueno, pues empezamos viendo que es una empresa que tiene un capital flotante bastante libre, con lo cual, bueno, pues tampoco es algo que nos vaya a asegurar que haya mucha especulación, pero bueno, hay que tenerlo siempre en cuenta, con una rentabilidad por el dividendo de 7,72 y un ratio que está cerca del 38. Hay que tener mucho cuidado, en TTM, es decir, lógicamente el PER se calcula en TTM.
es decir, cada 12 con el beneficio de los 12 últimos meses o de los últimos 4 trimestres. Tenemos un PER alto. Si vemos la valoración del PER en los últimos años, como es lógico, en el año 2020 fue negativo el beneficio, con lo cual el PER no se puede calcular, pero si vemos el PER de los últimos años, 2018 tenía un PER casi de 10, luego uno de 30, en el 21 de 11 y en el 22 de 14. ¿Está barata la acción? Ni de broma. No está barata con un PER de 38. En cuanto al dividendo, bueno, pues aquí tenemos el gráfico que nos indica un poquito el esfuerzo del pago del dividendo. Es casi del 300% del beneficio anual. Y eso es muy fácilmente calculable. Simplemente tenemos que venir aquí, mirar el número de acciones totales y son 285,6 millones de acciones, ¿vale? 285,6 millones de acciones. Nos vamos al gráfico y dice, venga, en el último dividendo, ya no voy a coger todo el año. Este último dividendo pagó 0,88 neto. Ya no voy a calcular ni el bruto, solo el neto, que por el bruto se paga bastante más, ¿no? Multiplicamos por 0,88 los 250 y tantos millones y nos sale que solo con el neto son 251 millones de euros que se gasta en dividendo. Bien, pues vamos otra vez aquí a nuestro informe financiero, nos vamos aquí y vemos lo que ha ganado en los últimos meses. 51 millones, 120 millones y en TTM en los 12 últimos meses ha ganado 171. Ha pagado 2 dividendos. Solo con uno se ha cargado todo el beneficio de los últimos 12 meses y todavía necesitaría otros 80 millones más para pagar ese dividendo. Y solo es la mitad, que ya ha pagado otro en este año. Alucinante. Si hubiésemos tenido en cuenta los resultados del segundo semestre, perdón, estos son semestres, no trimestres, semestres, o sea que ya estamos peor que antes. Si tuviésemos en cuenta que el beneficio de este segundo trimestre de 2021, que fue 433 millones, ese beneficio fuese constante a lo largo de todos los trimestres, yo no estaría preocupado, porque se puede pagar perfectamente el dividendo. Yo no estaría preocupado. Pero el problema es que es una empresa que gana 433 millones, luego gana 294, luego cobra 120, luego 51. O sea, es muy poquito estable. Y por lo tanto, si tenemos un dividendo grande, creciente, estable y unos beneficios que no lo son, bueno, pues nos está indicando que es una empresa que puede tener una suspensión de dividendo. Por motivos lógicos. Por motivos lógicos. Pero si además nos vamos en el resumen a la zona de la deuda, como dice nuestro amigo, fijaros en la deuda. ¿Vale? La deuda ha disminuido en los 3 últimos años, pero es tremendamente gigantesca comparado con el azul oscuro, que es la caja, y el azul clarito, que es el free cash flow. ¿Vale? La generación de dinero solo por operaciones de la empresa. Así que estamos hablando de una empresa altamente endeudada, debe casi 8.000 millones de euros, que tiene una caja de 280 millones y un free cash flow de 638. Es decir, que si tenemos en cuenta toda la caja y el free cash flow se mantiene constante en los últimos años, necesitará más de 15 años para pagar la deuda. Generando todo el dinero posible, bueno, 15 no, en torno a 11, 12 años, perdón, si me he ido la pinza. Necesitará entre 11 y 12 años para pagar toda la deuda sin contar sus intereses. Ojo al dato, Y es una empresa que entrega un dividendo muy grande comparado con lo que tiene en caja. Así que, ¿es preocupante? Sí, es muy preocupante. Y además, como vemos, tenéis una empresa que se metió en pérdidas, pero cuando volvió tenía unos márgenes muy interesantes, porque tiene que decirlo todo, tiene unos márgenes muy muy buenos. Y sin embargo, los últimos 2 trimestres, en este año, el último semestre, perdón, el 2022 y el primero de 2021, pues todos los márgenes son muy buenos en beneficio bruto y en ingresos de explotación, pero los ingresos antes de impuestos y los ingresos netos, es decir, beneficio neto, pues son muy pequeñitos. Así que ha empeorado bastante la calidad de negocio. ¿Por qué? Bueno, pues puede ser porque las materias primas se hayan desbocado, puede ser porque el transporte de las materias que necesita son brutales, el precio de la energía, el precio del petróleo, lo que vosotros queráis. Pero los márgenes han empeorado muchísimo. Estos son espectaculares, estos 2 semestres y estos 2 aquí
son bastante pobres, con lo cual es una empresa que hay que tener muchísimo cuidado. Fijaros cómo difiere el técnico, que nos está indicando máximos y mínimos crecientes, buena apertura de las medias, con una pequeña corrección a la media de 200 sesiones para repetir esto, y sin embargo los fundamentales nos está diciendo que es bastante difícil que se pueda seguir manteniendo este dividendo por el buen camino. Desde mi punto de vista es exagerado en lo que se está pagando de dividendo en esta empresa, hay que tener mucho cuidado. Pero eso no quiere decir que no vaya a buscar una vez más los 26 euros, no lo quiere decir, simplemente hasta que no empeore el técnico, no tomar una decisión. Hay que tener en cuenta los fundamentales, que no es una empresa solvente y que hay problemas, pero hay que mantener esa perspectiva a futuro, que es posible ir a visitar los 26 euros. No hay que seguir corriendo a la primera de cambio porque, bueno, nos podemos equivocar prematuramente. Vamos ahora con Air Liquide, pero esta vez en Euronext. No sé si nuestro amigo nos pide otra empresa o me estoy equivocando yo, porque en este americano no la he encontrado. Fijaros que es una empresa que técnicamente, bueno, pues lo ha pasado mal, lógicamente, en ese 2020, pero ha recuperado muy bien durante el 2021 y 2022, donde a mediados de 2022 tiene una corrección muy fuerte hasta el 38,2 de Fibonacci, recupera rapidísimamente bien como los bancos prácticamente, supera el 100% y ahora se dirige al 138,2, que es lo más probable, en torno a 175 euros por acción. Lo dicho, máximos crecientes, mínimos crecientes, medias más o menos homogéneas, con una separación más o menos homogénea. O sea, todo indica que va a ser una buena empresa para seguir creciendo. En cuanto a los fundamentales, aquí sí que no hay que tener miedo. Voy a resetear el gráfico. Bueno, pues estamos viendo una empresa muy constante, con un crecimiento de los ingresos totales, excepto en el primer semestre de 2023, con unos márgenes mucho más pobres que el anterior, pero bastante asequibles, bastante buenos, donde, como veis, el beneficio total siempre está sumando. ¿Estamos hablando de semestres? Sí, cada semestre está superando los 1.000 millones, incluso va creciendo poquito a poco y ya ha superado en este último trimestre los 1.700 millones. Prácticamente duplica a los del 2021, lo cual es fantástico y maravilloso. Nos venimos aquí, bueno, pues tenemos un capital flotante brutal, dividendo muy pobre, un PER en torno a 26, un PER que, por cierto, está más o menos en la media de los últimos 5 años, 25, entre 20 y 25. El esfuerzo del dividendo es del 48%, está muy bien, y sin embargo, a pesar de tener mucha deuda, fijaros que diferencia con la anterior, tiene bastante caja y tiene un free cash flow bastante alto y estable. Fijaros que aquí el free cash flow solo necesitaría entre 4 y 5 años, teniendo en cuenta la caja, para pagar toda la deuda sin los intereses, lo cual es muy interesante. Está bastante bien, está muchísimo más saneada y es bastante más lógico que la anterior, teniendo en cuenta que, a pesar de pasarlo muy mal durante la pandemia, ha tenido unos ingresos y unos beneficios muy estables y muy buenos, con lo cual no es momento de entrar, aunque parezca mentira, era momento de haber entrado aquí y ahora sería momento de no vender, pero entrar ahora es muy difícil de acertar. Posiblemente la siguiente corrección, si toca el 138.2, lo más probable es que corrija hasta un 61.8 del futuro impulso máximo, es decir, estaríamos hablando de zonas de 138, 120, 135, 140 euros por acción, donde ahí sí ya sería interesante entrar. Ahora aquí, habiendo superado máximos, bueno, pues te arriesgas a llevarte un chasco importante, que es lo que os quería ver. Fijaros, mejores fundamentales, buen técnico, pero está tan alta que no es conveniente entrar ahora. Hay que esperar las correcciones, mínimo 61.8, probable un 50% de Fibonacci, excelente 38.2, teniendo en cuenta todos estos fundamentales. Y sobre todo, con el ojo derecho, ir vigilando los fundamentales que no vayan empeorando. Hemos visto 8 semestres creciendo el beneficio, eso es maravilloso. Y la deuda controlada y alta, pero bastante asequible con respecto al free cash flow y a los ingresos. Así que es momento de tener Air Liquide en el ojo, pero va a quedar bastante tiempo hasta que podamos tener una muy buena entrada. Espero que os haya gustado el vídeo, porque acaba de finalizar. Os deseo que paséis una buena tarde. Un saludo a todos. Chao.